En la iglesia, unos podrían decir, no puedes comprar de esa carne en el mercado porque es sacrificado a los ídolos. No puedes sentarte en compañía de aquella gente porque son paganas y nosotros somos creyentes de origen judío. Y había fiestas que no podríamos tener ni participar y otros que sí tendrían que guardar religiosamente ciertas fiestas. La tensión podría verse en la iglesia de Corinto. ¿Cómo puede darse también en medio de nosotros? Que algunos podréis decir, es que no puedo ni siquiera ver una procesión, no puedo participar en todo lo que hay en la televisión y lo que me están trayendo, todo lo que me parezca acerca de loterías o de fiestas religiosas, por mucho que se llamen fiestas de Navidad o etcétera, no puedo participar en ellas. Podemos ver testigos de Jehová y demás que rechazan todo lo que sea fiestas de cualquier tipo. En cambio otros que podrán decir, a mí no me importa, no pasa nada, puedo hacer, puedo actuar, puedo ir a esas películas, puedo ver esas cosas en televisión, puedo tener ese tipo de amistades y no me influye para nada. ¿Veis? Hay dos tendencias. Apartado de todo lo que pueda significar el mundo o imbuidos por completo en todo lo que el mundo está ejerciendo. O ser muy estricto y rígido en mi vida cristiana delante de Dios o ser muy liberal e indiferente. No dar importancia a las manifestaciones externas o del mundo gay o de la inmoralidad o del dinero o de la suerte y de toda la magia que nos quieran poner. ¿Cuál de las dos tendencias es la más adecuada? Esta es la pregunta que Pablo había recibido por una carta anterior. Es lo que Pablo quiere responder. Acerca de lo que me decís de lo sacrificado, como en otro lugar va a decir acerca de las fiestas, que guardáis alguno, que no guardáis, esto no importa. Lo que tenemos que buscar en medio de esta situación y de esta tensión que algunos podéis tener, ¿puedo tener amigos no cristianos? ¿Puedo ir a fiestas no cristianas? ¿Puedo estar en este ambiente? ¿Puedo ver estas películas? ¿Puedo comprar en estos mercados? ¿Puedo disfrutar de estas cosas que hay a mi alrededor? Lo que Pablo va a tratarlo no directamente, sino indirectamente en otros lugares, las Escrituras nos van a decir unos principios claros que tienen que gobernar nuestra vida cristiana. Aquellos que sois cristianos, vuelvo a decir, a los que tenéis a Cristo como Salvador y como Señor. Nos va a decir qué es lo que debe movernos, cómo podemos sentir. La palabra de Dios es muy clara. Tenemos que tener nuestro corazón puro y, por tanto, tenemos que apartarnos de todo aquello que lo pueda manchar. Que no son los sacrificios y los rituales que podamos hacer, que no son sacrificios externos, sino los sacrificios del corazón. Que lo que Dios quiere es la adoración y tenemos que buscar la adoración. Que hay medios establecidos para poder honrar a Dios y poder recibir su gracia. Los conductos que pueden ser el estudio de la palabra, tiempos de oración, comunión cristiana, la vida de iglesia, de comunidad, son los medios por los cuales nosotros podremos servir y honrar a Dios con nuestra vida, nuestro comportamiento, ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenos maridos, etcétera, etcétera. Pero aquí Pablo nos va a dar unos principios que son muy útiles para ti y para mí en el mundo en el que estás. Que cuando salgas a la calle te vas a ver rodeado de la idolatría, del paganismo, de la inmoralidad y de la codicia, que no puedes escapar de todos esos ambientes. Pero ¿qué es lo que necesita saber el creyente o qué necesita tener para poder acercarse a Dios y ser aceptado? Como dice nuestros versículos que hemos leído, aceptado delante de Dios. Fijaros lo que nos dice el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Ya ha hablado justo al principio del capítulo acerca del conocimiento. Y acerca del conocimiento también se hablaba al principio de la carta. Algunos estaban cayendo en esa debilidad de no hacer, de no oír, de no participar, de no comer, por causa de su falta de conocimiento. Y lo que nos está diciendo aquí, este es el problema. El problema es que no en todos hay este conocimiento. Por tanto, la respuesta es que debe de haber en vosotros conocimiento. Y se refiere al conocimiento de las Escrituras, conocimiento del Evangelio, el conocimiento personal y directo, transparente, claro, experimental de nuestro Dios, de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Necesitas, ante todo lo que te rodea, informarte, el saber, el profundizar, meditar, masticar
todo lo que es el Evangelio. Cuanto más conocimiento tengas acerca del Evangelio y cómo se desprende a la luz de las Escrituras, cuanto más tengas un conocimiento exacto de nuestro Dios y cómo es Dios en sus atributos y en su magnificencia, pues más preparado estarás para afrontar los retos que hay a tu alrededor. Al mundo no lo puedes afrontar y no te puedes enfrentar al mundo con tu experiencia, con tus conocimientos personales, ni con tu imaginación, ni con tus habilidades. Al mundo y el paganismo que nos rodea lo tenemos que afrontar con el conocimiento del Evangelio. Y es un conocimiento personal, y es un conocimiento interno. Tienes que saber acerca de tu Dios, que tu Dios no es un Dios lejano o un Dios difuminado sin ningún tipo de personalidad, sino que es un Dios poderoso, es un Dios justo, es misericordioso, que es santo, pero que es cercano, que es una bendición para tu vida en todos los aspectos que puedas imaginar. Tienes que tener conocimiento acerca de Cristo. Nuestra vida cristiana tiene que ser cristocéntrica. Cristo tiene que gobernar tu corazón, tus sentimientos, tus pasiones, tus intereses. Tiene que llenar tu mente, tu corazón, todo tu ser. Y cuanto más conocimientos tengas de tu relación o de la persona de su Hijo Jesucristo, más preparado estarás para todo lo que hay alrededor. Si Cristo lo llena todo en ti, no encontrarás ninguna utilidad en las cosas que hay en el mundo. Si Cristo es el que gobierna tu vida y Él es el Señor de tu vida, no habrá ningún señorío o influencia que pueda afectarte. Por tanto, tu enfrentarte al mundo debe de comenzar con tu relación con el Señor Jesucristo y tu visión acerca de Él. Y ese conocimiento va a venir a la luz de la palabra. Tienes que meditar en la palabra. Mirar, la vida cristiana no se va a fortalecer por los chismes que te cuentan, no se va a fortalecer por la experiencia que tú tengas, por las medicinas caseras espirituales que alguien pueda traerte. No, tu medicina, tu alimento es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un mero dulce que te va a entretener, sino el que es el alimento necesario, es la carne para tus huesos y para tus miembros. Necesitas someter tu voluntad a la palabra de Dios, necesitas el conocimiento, que nos habla en el capítulo 1 de la carta y también en los versículos anteriores. Ir a la Escritura, meditar en ella diariamente, alimentaros de ella. Cuanto más conocimiento de la palabra de Dios, más preparado estaréis para el mundo que nos toca vivir. Segundo, fijaros otra vez en el versículo que hemos leído. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. El segundo elemento que es importante que medites tú como creyente es la posición y el lugar, la información de tu conciencia. La conciencia es aquello que tenemos por la gracia común de Dios que nos informa y que nos instruye, a veces para mal y otras veces para bien. Nos dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 15, que la conciencia acusa o defiende. Así que ante cualquier acto de lo que podemos ver en el mundo de hoy, ¿qué película estás viendo? Tu conciencia te estará diciendo, ¿eso está bien o eso está mal? ¿Te beneficia o te perjudica? Las amistades que tú tienes a tu alrededor como creyente, ¿qué son? Y tendrás una conciencia que te diga, ¿no son amistades que te convienen para tu alma o son amistades que tienes que fomentar porque te trae bien? Los lugares que vas a visitar, las actividades o fiestas en las que puedas participar. Tienes una conciencia que te va a informar. Pero claro, esa conciencia puede ser débil o tu conciencia puede ser fuerte. Y está en ti que puedas fortalecer tu conciencia con la información, las vitaminas que sean necesarias para que la información que te va a dar, la instrucción en el momento adecuado, sea el correcto. Tienes que hacer todo lo que sea necesario para que esa voz que a veces te avisa sea clara y sea precisa, no esté dañada por el pecado ni por la influencia que hay a nuestro alrededor, porque algunos tienen cauterizada
endurecida, como dormida la conciencia para que no nos avise. Es como lo que hace el alcohol. El alcohol nos adormece y nos hace pensar que somos más capaces de conducir un coche o que somos más capaces de afrontar un problema o de coordinar unos movimientos cuando es todo lo contrario. Lo que nos ha hecho es nulos e ir en todo lo contra. Necesitamos que nuestra voz de la conciencia nos dirija de manera adecuada en todos los actos, en cualquiera de los actos en los que tú, como creyente, vas a estar envuelto. ¿Cómo debes de actuar en el trabajo? ¿Cómo debes de actuar en la familia? ¿Cómo debes de comportarte hacia afuera? Tu conciencia te va a avisar. Ahora bien, como nos dice el gran reformador en su propia experiencia, Lutero, él decía, mi conciencia está sometida, esclavizada a las Escrituras. No puedo hacer nada en contra de la palabra de Dios. Y esa debe ser nuestra actitud. Nuestra conciencia tiene que estar saciada, llena de la palabra de Dios. Y entonces esa conciencia nos va a controlar, nos va a avisar en lo que es bueno, lo que no. Nos va a premiar o nos va a castigar con la intranquilidad cuando estamos haciendo las cosas correctas. Algunos de vosotros tenéis la conciencia adormecida y no os avisa. Tenéis que buscar que la conciencia despierte y va a despertar a la luz de la palabra de Dios. Tienes que hacer caso a tu conciencia. No puedes ir en contra de ella porque perderás el sueño, perderás la paz. Pero tienes que hacer que tu conciencia sea un instrumento fuerte en ti, que no esté debilitado por los comentarios y los chismes que puedas escuchar a tu alrededor, que son pura imaginación y a veces es la maldad del mundo. Por tanto, adquiere conocimiento en la palabra de Dios, fortalece tu conciencia que está en ti, que Dios te ha dado, infórmate de manera correcta en toda la situación lo que es conveniente para tu alma. Y tercero, debes de recordar, en estos mismos versículos que hemos leído, que tu relación con el Señor no depende de lo externo, sino que va a depender de lo interno. Fijaros el versículo 8. Si bien la vianda, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Algunos estaban pensando, bueno, si yo como de esto, a mí me va a fortalecer, y si no como de esto, no me voy a contaminar, me va a fortalecer. Y Pablo está diciendo, no, ninguna de las cosas externas te benefician o te perjudican, porque el pecado no viene de lo fuera, sino que viene de dentro. No es lo de fuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale de uno mismo. No es por tanto que vosotros evitéis, cambiéis o transforméis todo lo que está a vuestro alrededor si antes no transformáis y fortalecéis lo que está en vuestro interior. No es el problema de que haya muchos enemigos, muchos paganos, muchos idólatras a vuestro alrededor. No es el problema de la inmoralidad lo que hay a vuestro alrededor que pueda perjudicar, sino tu propio estado interior y el de tu corazón. Y lo que tienes que fortalecer y lo que tienes que cambiar es lo que está dentro de ti. Lo que comes no te va a afectar, o lo que no comes. Lo que vistes no te va a afectar. Las fiestas que puedas guardar o que no puedas guardar a lo largo del año no te va a afectar. El lenguaje que escuches o del que tú hables no te va a afectar. Lo que te afecta a ti es tu actitud y es tu corazón interior dentro de ti. Lo que piensas, dice, y lo que sientes. Filipenses capítulo 4, versículo 8, que vamos a leer. Nos dice así, el apóstol Pablo nos da unos principios o un principio que es muy importante en estos dos versículos. Dice así, el apóstol Pablo, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced. Y entonces, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. No hace una lista de, no podéis ir por esta calle, no podéis vestir con esta ropa de colores, no podéis pronunciar estas palabras, podéis o no podéis guardar estas fiestas concretas a lo largo del año. Pablo no habla de ninguna de estas cosas. Lo que Pablo está diciendo, pensad lo que vas a hacer, dónde vas a ir,
lo que vas a tocar, lo que vas a escuchar, te va a hacer bien. Piensa a la luz de las Escrituras, teniendo la información y el conocimiento de la palabra de Dios y una conciencia fortalecida, piensa en lo que estás haciendo, en las amistades que estás teniendo y si esto te va a beneficiar. Y entonces, pensando en todo esto, aprende y recibe, sigue el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo se presenta varias veces como ejemplo. Imitadme a mí como yo imito a Cristo. Lo que tendremos que buscar son los ejemplos y los modelos adecuados en nuestra vida, pensando y siguiendo aquella línea. Y es entonces, dice, que el Dios de paz estará contigo, estará con nosotros. No es, por tanto, que tú puedas aislarte en una burbuja, en una cámara de todo lo que hay en el mundo, ni es que pierdas toda la importancia de todo lo que hay en el mundo. Sencillamente es, acércate más al Evangelio. Acércate más al conocimiento de Dios. Profundiza más en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Fortalece tu conciencia con aquello que es sano y limpio. Piensa y analiza todo lo que hay a tu alrededor que pueda perjudicarte o que pueda beneficiarte en tu acercamiento a Dios. Todo lo que provenga de la fe va a ser bueno. Lo que no provenga de la fe será pecado. Todas las demás cosas, todo lo demás será puro para los puros. En cuarto lugar, la relación que nosotros tenemos que tener con el mundo no es ni la de dejarnos llevar por el mundo, ni la de aislarnos por el mundo. No es que te aísles, ni tampoco que te pongas en sus manos para que te contagie y para que te afecte. Tenemos que tener una actitud adecuada y precisa en donde estamos. No te importe lo que otros puedan ver en su conciencia, la rigidez o la liberalidad con lo que algunos se muevan. Lo que tienes que fijarte es cómo es tu relación con el Señor. Si sales a la calle, que el Señor esté contigo. Si vas a cierto lugar, que veas que el Señor puede estar contigo en ese lugar. Si vas a recibir una información o una conversación o vas a ver una película de cualquier situación, que puedas pensar si eso es la voluntad de Dios y eso agrada a nuestro Señor. Unos podrán verlo de una manera más precisa o menos precisa, pero cuanto más información tengas del Evangelio y más relación tengas con el Señor y más fortaleza traigas a tu alma o a tu corazón, más preparado estás para estar en este mundo y ser luz y no que las tinieblas te afecten a ti. Que el Señor nos ayude en esta relación precisa. Pablo va a traer más información, nos va a decir más acerca de lo que es bueno o malo para nuestra vida cristiana, el cómo tenemos que utilizar los medios de gracia, lo importante que es nuestro comportamiento en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero lo de fuera no importa, lo que importa es lo de dentro y nuestra relación personal con Él. Si tienes a Cristo, tendrás libertad. Si no tienes a Cristo, serás una puerta abierta a cualquier contaminación y a cualquier daño en tu vida. Amén.